Una experiencia cercana a la muerte es un fenómeno que ocurre cuando una persona se encuentra en una situación de peligro extremo para su vida, como un paro cardíaco, coma profundo o un accidente grave. Durante este estado, algunas personas reportan vivencias intensas que suelen describirse como trascendentales, místicas o espirituales. Estas experiencias pueden ocurrir incluso cuando el cuerpo clínicamente muestra signos mínimos o nulos de actividad cerebral. La experiencia varía en cada persona que ha llegado a experimentarlo, pero generalmente existen muchos elementos en los que coincide la mayoría. Esto es lo que deja perplejos a los escépticos, pues si no existe vida después de la muerte, ¿cómo es que la mayoría de personas afirma ver lo mismo? Estas experiencias incluyen la sensación de salir del cuerpo o lo que se le podría llamar experiencia extracorpórea. Muchas personas reportan la sensación de flotar fuera de su cuerpo físico, observándose a sí mismas desde arriba. Pueden describir detalles de la sala o lugar donde ocurrió el evento, como conversaciones médicas o procedimientos realizados que posteriormente se verifican como precisos. Pueden experimentar también pasar PEM a través de un túnel. Una de las descripciones más comunes es la sensación de viajar a través de un túnel oscuro hacia una luz brillante y tener encuentros con seres espirituales o fallecidos. Algunas personas afirman encontrarse con familiares o amigos fallecidos, así como figuras divinas o angelicales que los acompañan o guían y un sentimiento de paz y amor incondicional. La mayoría describe una sensación abrumadora de calma, felicidad y amor, en contraste con el dolor o miedo que experimentaban previamente. A continuación, te presentaré 3 casos reales de personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte. En primer lugar, tenemos el caso de Anita Moorjani. La experiencia cercana a la muerte de Anita Moorjani es una de las más conocidas y documentadas, principalmente debido a su impacto transformador y a la inexplicable recuperación de su salud tras la experiencia. Anita fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en etapa avanzada en 2002. Durante 4 años sufrió un deterioro severo de su salud a pesar de los tratamientos médicos. En febrero de 2006, Anita se encontraba en un estado crítico. Su cuerpo estaba lleno de tumores del tamaño de limones. Sus órganos habían comenzado a fallar y se encontraba extremadamente débil. Los médicos le dieron solo unas horas de vida. El 2 de febrero de 2006, Anita entró en coma en el hospital. Fue entonces cuando experimentó lo que ella describe como una experiencia cercana a la muerte. Según su relato, sintió que salía de su cuerpo y observaba la habitación del hospital desde arriba. Describió con precisión detalles de su entorno, incluidos los médicos hablando con su familia y las reacciones emocionales de sus seres queridos. Anita declaró sentirse completamente libre de dolor y limitaciones físicas. Experimentó una sensación de paz absoluta y amor incondicional. Dijo estar en un estado de unidad, donde no había juicio ni separación entre las cosas. Sintió que estaba conectada con el universo y comprendió que su verdadero ser no era su cuerpo físico, sino una esencia eterna y espiritual. Durante esta experiencia, Anita afirmó haberse encontrado con el espíritu de su padre fallecido y otros seres queridos que la guiaron. Estos seres le transmitieron que aún no era su momento para morir y que tenía una misión que cumplir en la vida terrenal. Anita describió una comunicación que no era verbal, sino telepática y directa. También afirmó recibir una comprensión instantánea de las leyes universales y la naturaleza de la vida. Según Anita, durante esta experiencia, comprendió que su enfermedad estaba relacionada con el miedo y las emociones reprimidas. Ella había pasado gran parte de su vida intentando complacer a otros y viviendo con miedo de no ser suficiente. Este entendimiento le hizo darse cuenta de que debía amarse a sí misma y vivir de manera auténtica. A pesar de la dicha experimentada en el estado espiritual, Anita decidió regresar a su cuerpo porque entendió que aún tenía un propósito en la tierra. También sintió que podía sanar completamente si regresaba con la conciencia de su verdadera naturaleza. Anita despertó del coma pocas horas después, para sorpresa de los médicos. Comenzó a mostrar signos de recuperación casi inmediata. En pocos días, los tumores se redujeron significativamente y su cuerpo comenzó a sanar. En menos de un mes, los médicos no encontraron rastro de cáncer en su cuerpo, algo que calificaron como un milagro médico. Tras su experiencia, Anita experimentó una transformación total en su perspectiva de vida. Perdió el miedo a la muerte y al juicio, y adoptó una filosofía basada en el amor incondicional y la autenticidad. Anita ahora dedica su vida a compartir su experiencia y enseñar a otros sobre la importancia del amor propio, la autenticidad y la conexión espiritual. Su historia aún ha sido estudiada y discutida en ámbitos médicos, espirituales y científicos como un caso excepcional de recuperación y transformación espiritual. El caso de Anita Moorjani ha sido interpretado de muchas maneras, como una experiencia espiritual, un evento neurológico o un fenómeno inexplicable.
Sin embargo, lo que distingue su relato es la profunda transformación personal y la recuperación física aparentemente milagrosa, que continúa fascinando tanto a creyentes como a escépticos. Su mensaje central de vivir con amor y sin miedo resuena ampliamente en personas de diversas creencias. El segundo caso es el del Dr. Eben Alexander. La experiencia cercana a la muerte del Dr. Eben Alexander es una de las más discutidas en la comunidad científica y espiritual debido a su trasfondo como neurocirujano y su cambio radical de perspectiva sobre la vida, la muerte y la conciencia. El Dr. Eben Alexander, un neurocirujano estadounidense con más de 25 años de experiencia, era conocido por su escepticismo hacia fenómenos espirituales y las experiencias cercanas a la muerte las consideraba como un simple resultado de la actividad cerebral. Pero en 2008 contrajo una rara forma de meningitis bacteriana causada por Escherichia coli. Esta infección severa atacó su cerebro, especialmente su neocorteza, responsable del pensamiento consciente, el razonamiento y la percepción sensorial. La infección lo dejó en coma durante 7 días. Los médicos le dieron menos del 10% de posibilidades de sobrevivir y, si lo hacía, esperaban que tuviera daños cerebrales irreversibles. Durante este tiempo, el Dr. Alexander experimentó lo que él describe como un viaje profundo más allá del cuerpo y la mente, a lo que llamó un reino espiritual. Según el Dr. Alexander, esto ocurrió en 3 fases principales. La fase 1 la llamó como oscuridad y renacimiento. Su experiencia comenzó en un estado de completa oscuridad que describió como una especie de sopa primordial o reino subterráneo. Sintió que estaba sumido en un vacío oscuro pero sin miedo ni dolor, aunque con una vaga conciencia de existir. Comparó este estado con estar en el barro, pero con una extraña sensación de ser sostenido. Fase 2. El reino celestial. De repente fue llevado a un lugar de indescriptible belleza, lleno de luz, colores vibrantes y música. Este lugar lo describió como un valle celestial, donde las praderas eran verdes y exuberantes y un río fluía bajo un cielo cristalino. Allí fue acompañado por un ser angelical femenino que lo guió. Aunque inicialmente no reconoció quién era, posteriormente identificó a esta figura como una hermana biológica que nunca la había conocido, adoptada antes de su nacimiento y fallecida antes de esta experiencia. La comunicación con este ser no era verbal, sino telepática. Este ser le transmitió el siguiente mensaje: eres amado y apreciado eternamente. No tienes nada que temer. No hay nada que puedas hacer mal. Fase 3. La conexión universal. En un momento, fue llevado más allá del valle celestial a lo que describió como un núcleo central del universo, lleno de amor, luz y conocimiento. Allí experimentó una sensación de unidad total con el universo y sintió que Mir entendía el propósito de la vida. Según él, en ese estado, toda la existencia estaba interconectada y basada en el amor puro e incondicional. Describió haber encontrado una presencia divina que no identificó con ninguna religión específica, pero que emanaba infinito poder, amor y compasión. Tras 7 días en coma, el Dr. Alexander despertó repentinamente, para sorpresa de los médicos y su familia. Aunque su cerebro había estado inactivo durante gran parte del coma, recuperó su conciencia con plena claridad y sin ningún daño cerebral, algo que los médicos no pudieron explicar. Su experiencia cambió radicalmente su perspectiva sobre la muerte, la conciencia y la espiritualidad. El Dr. Alexander escribió el libro Proof of Heaven, La prueba del cielo, donde narra su experiencia cercana a la muerte y explora cómo esto contradice las explicaciones científicas tradicionales sobre la conciencia y la vida después de la muerte. Sostiene que su neocorteza cerebral, al estar completamente inactiva durante su coma, no podría haber generado visiones, emociones o pensamientos. Por lo tanto, concluye que su experiencia ocurrió fuera del ámbito físico del cerebro. También argumenta que su ECM demuestra que la conciencia existe más allá del cuerpo y no depende exclusivamente del cerebro. Su historia ha sido ampliamente aceptada por muchos que ven su caso como una prueba de la vida después de la muerte. Ha inspirado a miles de personas a reflexionar sobre la espiritualidad y la naturaleza de la existencia. Sin embargo, ha enfrentado críticas de la comunidad científica. Algunos sugieren que su experiencia pudo ser el resultado de actividad cerebral residual, alucinaciones causadas por la enfermedad o efectos de los medicamentos. Otros cuestionan la exactitud de sus recuerdos debido al estado crítico en el que se encontraba. Antes de vivir una experiencia cercana a la muerte, el Dr. Alexander era un neurocirujano escéptico y materialista. Después de su experiencia se convirtió en un defensor de la idea de que la conciencia persiste después de la muerte física. Desde entonces ha dedicado su vida a compartir su experiencia y explorar cómo la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir. Nuestro tercer caso es el de Colton Barpo.
La experiencia cercana a la muerte de Colton Burpo se ha convertido en una de las más conocidas y debatidas, principalmente por su relato infantil sobre haber visitado el cielo. Su historia fue inmortalizada en el libro El cielo es real y en una película del mismo nombre. En marzo de 2003, Colton Burpo, un niño de 4 años de Nebraska, comenzó a mostrar síntomas graves de apendicitis. Su estado fue ignorado inicialmente como un simple virus estomacal. Su apéndice estalló y tras varios días de complicaciones fue llevado de emergencia al hospital. Durante la cirugía su estado era crítico y los médicos no estaban seguros de que sobreviviera. Durante la cirugía, mientras los médicos trabajaban para salvar su vida, Colton afirma que su espíritu dejó su cuerpo y fue al cielo. Según su relato, esto ocurrió mientras estaba bajo anestesia y clínicamente muy inestable. Después de recuperarse, el niño comenzó a compartir detalles sobre lo que él llamó el cielo. Según su relato, esto es lo que experimentó. Colton dijo que observó a los médicos trabajando en él desde arriba, fuera de su cuerpo, y vio a su padre orando en la sala de espera mientras su madre llamaba a familiares. Afirmó haber escuchado las palabras específicas que usaron durante ese tiempo, algo que sus padres consideraron imposible que supiera. Colton describió haber visto a Jesús, quien estaba vestido de blanco y llevaba una banda púrpura. Según él, Jesús tenía marcas de clavos en las manos y le transmitió una sensación de amor infinito. También mencionó que Jesús le presentó un caballo grande y colorido en el cielo. Afirmó haber conocido a su hermana mayor, quien murió en un aborto espontáneo antes de que él naciera. Dijo que ella lo abrazó y le dijo que estaba bien, pero que no tenía nombre porque sus padres no se lo habían dado. También relató haber conocido a su bisabuelo, el cual se presentó como Pop, quien había muerto décadas antes. Colton identificó al abuelo en fotografías antiguas que nunca había visto antes. Describió el cielo como un lugar lleno de colores brillantes, flores hermosas y música constante. Dijo que todos en el cielo tenían alas y que nadie usaba anteojos. Afirmó que en el cielo no hay dolor ni tristeza, y todos son felices. Relató haber visto a Dios sentado en un trono enorme, rodeado de ángeles. Afirmó que Jesús estaba sentado a la derecha de Dios, y el Espíritu Santo también estaba presente como una luz increíble. Al principio sus padres, Todd y Sonja Burpo, estaban escépticos y confundidos por los relatos de su hijo. Sin embargo, quedaron impactados cuando compartió detalles sobre el aborto espontáneo de su madre, un evento que nunca le habían contado. Todd, un pastor cristiano, interpretó la experiencia de Colton como evidencia del cielo y de las promesas de la Biblia. En 2010, la familia publicó el libro El cielo es real, que narra la experiencia de Colton y cómo impactó sus vidas. El libro fue escrito por Todd Burpo en colaboración con Lynn Vincent. Su historia generó tanto inspiración como escepticismo. Muchos creyentes encontraron consuelo en su relato como una confirmación del cielo y la vida después de la muerte. Por otro lado, críticos y científicos han sugerido que sus visiones podrían ser explicadas por su estado de salud crítico, los efectos de la anestesia o influencias culturales y familiares, ya que creció en un entorno cristiano. Ahora que es adulto, sigue afirmando que su experiencia fue real. Según él, esta experiencia no solo le reafirmó la fe en Dios, sino que también le enseñó a vivir sin miedo a la muerte. La historia de Colton Burpo sigue siendo una de las historias más difundidas sobre experiencias después de la muerte, atrayendo tanto devoción como escepticismo. Su relato plantea preguntas profundas sobre la conciencia, la espiritualidad y cómo las experiencias místicas son interpretadas y compartidas en diferentes contextos culturales. Las experiencias cercanas a la muerte son fenómenos fascinantes que combinan elementos neurológicos, psicológicos y espirituales, ya sean interpretadas como manifestaciones del cerebro o como vislumbres de una realidad trascendental. Tienen un impacto profundo en quienes las viven, cambiando sus perspectivas sobre la vida, la muerte y la conexión con algo mayor. Si has tenido alguna experiencia cercana a la muerte o conoces de alguien, déjalo en los comentarios, nos encantaría leerte. Gracias por llegar al final de este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Que la luz alumbre siempre tu camino. Hasta pronto.